Hola a todos, en el video de hoy vamos a ver qué es una función polinómica y cómo podríamos graficarla de forma aproximada. Para esto primero veremos la definición de una función polinómica. Una función de la siguiente forma: f de x igual a la a sub n por x a la n más a sub n menos 1 por x a la x menos 1 más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0, siendo n un número natural y los valores de a números reales, es una función polinómica. Es decir, que cuando tengo la suma o resta de términos que están conformados por un número natural como exponente para la variable y está siendo multiplicado por un número real, conforma una función polinómica. El dominio de las funciones polinómicas es el conjunto de los números reales, ya que al elegir cualquier valor de x, puedo reemplazarlo en la función y realizar la cuenta sin problema. Las funciones polinómicas son continuas, ya que al elegir cualquier valor de x, siempre encuentro un resultado para dicha cuenta. Si a sub n es distinto de 0, entonces la función es de grado n. Por último, a sub 0 es el término independiente, el término que no tiene variable. Y como f de 0 es igual a sub 0, entonces este valor es la ordenada al origen. Si este término no se encuentra, quiere decir que a sub 0 es igual a 0. Por lo tanto, la ordenada al origen es 0. Orden de multiplicidad de una raíz. Si f de x está escrita de forma factorizada, se puede determinar el orden de multiplicidad de cada una de las raíces. Dicho orden nos indica cuántas veces un número es raíz de un polinomio. Por ejemplo, tenemos la siguiente función: f de x es igual a x por x menos 5 medios por x más 3 al cuadrado por x menos 1. Las raíces son los valores que hacen 0 a cada uno de los factores, ya que está escrito de forma factorizada. El primer factor es x. Al colocar 0 en x, se hace 0 este factor, y al multiplicar por todo lo demás, se hace 0. Entonces, x igual 0 es la primera raíz. Luego, para el segundo factor, tenemos que la raíz es 5 medios. Para el tercero, la raíz es menos 3. Y en el último, la raíz es 1. El orden de multiplicidad nos indica cuántas veces son raíces estos valores. Y para esto tenemos que mirar el exponente que aparece para cada uno de estos factores. En x igual 0, el exponente es 1. Por lo tanto, el orden de multiplicidad de la raíz 0 es 1. Para la segunda raíz, que es 5 medios, el exponente de este factor es 1, porque no aparece. Entonces, esta raíz tiene orden de multiplicidad 1. Para el siguiente, que la raíz es menos 3, su exponente es 2. Y en el último, nuevamente, el exponente es 1. Aplicación. Comportamiento de la gráfica de la función respecto del eje x. Si el orden de multiplicidad de la raíz es par, la gráfica de la función toca el eje x, pero no la atraviesa. Por ejemplo, tengo la siguiente función, que es f de x igual x menos 1 al cuadrado. Su raíz es menos 1 y su orden de multiplicidad es 2. Significa que su orden de multiplicidad es par. Que x igual 1 sea raíz de la función
significa que en la gráfica el punto 1, 0 pertenece a la función. Es decir, que el gráfico tiene sobre el eje X, en el lugar de X igual 1, un punto. Como el orden de multiplicidad es par, significa que el gráfico tocará esa raíz, tocará ese punto, y no va a atravesar el eje X, sino que va a rebotar. En cambio, si el orden de multiplicidad es impar, la gráfica de la función atraviesa el eje X. Por ejemplo, f de x es igual a x menos 3 todo elevado al cubo. Podemos ver que la raíz es 3 y que su orden de multiplicidad es 3. Es decir, que el orden de multiplicidad es impar. Por lo tanto, el comportamiento será distinto al anterior. En este caso, la gráfica de la función atraviesa el eje X pasando por la raíz X igual 3. En el gráfico podemos ver que tengo la raíz en 3. Este punto está ubicado sobre el eje X en 3. Y que a diferencia del gráfico anterior, en este caso atraviesa el eje X. Volvamos al primer ejemplo visto. La función era esta de acá y teníamos las 4 raíces ya identificadas y también identificamos el orden de multiplicidad de cada una de ellas. Ahora vamos a graficar, mejor dicho, vamos primero a clasificar el orden de multiplicidad entre par e impar y después veremos el gráfico. Bueno, para la primera raíz, que es 0, su orden de multiplicidad es impar, por lo tanto va a cortar al eje X. Lo mismo sucede con la segunda raíz. Con X igual menos 3, su orden es 2, por lo tanto es par, entonces rebota en el eje X. Y por último, la raíz es 1, su orden de multiplicidad es 1, por lo tanto es impar, va a cortar al eje X. Veamos ahora el gráfico de la función. Podemos ver el gráfico de la función realizado con GeoGebra. Se puede observar las raíces, que son estos 4 puntos que están sobre el eje X. Esta es la raíz menos 3, la raíz 0, 5 medios, perdón, esta es 1 y acá sí, 5 medios. Bueno, como dijimos, el orden de multiplicidad me indica el comportamiento que tiene con respecto al eje X. En 0 el exponente es 1, o sea que es impar, cruza, y es esta parte de acá del gráfico que vemos que viene de los valores negativos de y, toca la raíz y cruza pasando los valores positivos de y. Luego tenemos 5 medios, que es este valor de acá. El exponente es 1, también el gráfico cruza. La raíz menos 3, su exponente es 2. Acá vemos que el comportamiento es distinto porque viene de los valores negativos de ahí. Toca la raíz y no cruza, sino que podemos decir que rebota sobre el eje y sigue teniendo valores negativos. Y por último, la raíz es 1 positivo, que es este valor de acá, y como su exponente es 1 es impar, va a cruzar el eje X. Ejercicios de aplicación. Indique, según el gráfico, si las raíces son de orden par o impar. Uno de los ejercicios que pueden llegar a tener en la guía es el siguiente. Tienen un gráfico de una función cualquiera y lo que van a tener que hacer es identificar las raíces. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver en qué valores de
X, el gráfico tiene las raíces. Bueno, acá acabo de marcar los tres valores, los tres puntos que están sobre el eje X. Ahí está. Bueno, este primer valor es X igual menos 5. Luego tenemos este valor de X, esta raíz que es X igual menos 2. Y por último, no, acá, perdón, puse menos 2 y en realidad es menos 1. Porque está en la mitad entre 0 y menos 2. Y este sí es 2. X igual 2. Ahora sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Ver si el gráfico de la función cuando llega al eje X corta a dicho eje o lo rebota. En este caso rebota. Acá corta, atraviesa, cruza, de la manera que vamos a poner corta. Y en el último, el comportamiento es el mismo. Bueno, entonces ahora, ya que tenemos las raíces y ya vimos si corta o rebota el eje X, tendríamos que exponer el orden de multiplicidad. Solamente clasificar si es par o impar. Los que rebotan son pares, así que este es par. Y estos dos son impares porque cortan al eje X, lo cruzan. Bueno, veamos ahora el siguiente ejercicio. Indicar cuál es el gráfico que le corresponde a la función indicada. Nos dan una función que ya está factorizada, f de x es igual a x menos 1 por x más 3 por x menos 2 al cuadrado. Y nos dan distintos gráficos. Lo que tenemos que hacer es indicar cuáles de estos gráficos podría llegar a ser la curva de la función f de x. Para esto vamos a trabajar con la función que está factorizada. Y vamos a calcular primero las raíces de esta función. Tengo como primer raíz 1, segunda raíz menos 3, y la última raíz es 2. Después pasamos a mirar el orden de multiplicidad, clasificarla, indicar además si el gráfico sobre el eje X en esta raíz va a rebotar o va a cruzar el eje. En la raíz X igual 1, el orden de multiplicidad es 1, porque el exponente acá es 1, al igual que para X más 3. Entonces, como el exponente es 1, su orden de multiplicidad es impar, el gráfico de la función sobre el eje X va a cortar. Lo mismo va a pasar para la segunda raíz. En x igual menos 3, su orden de multiplicidad es 1. Es impar, corta. Luego tenemos la otra raíz que es x igual 2. Su orden de multiplicidad es 2, su exponente es 2. Como es par, en este caso el gráfico rebota sobre el eje. Entonces, ¿cómo seguimos el ejercicio? Una vez que tenemos ya identificadas cuáles son las raíces por la fórmula de la función, tenemos que ver que estas tres raíces estén en los gráficos que se nos dan.
no puede haber una raíz de más, además de estas tres, ni puede faltar ninguna. Entonces, si existe algún gráfico que tenga una raíz distinta a estas tres, ya se descarta como solución. En este primer gráfico que está en rojo, podemos ver que la raíz es -2, 1 y 3. No coincide con las raíces que encontramos de forma analítica acá, así que este gráfico lo vamos a descartar. Luego vemos el verde. Tenemos raíz -3, raíz 1 y raíz 2. O sea que este gráfico podemos decir que continúa como una opción a respuesta correcta. Y vemos el último, raíz -3, raíz 1 y raíz por último 2. Entonces, estas son nuestras dos opciones. ¿Cómo vamos a decir cuál es la solución? Bueno, tenemos que ver qué es lo que sucede en cada una de las raíces. Si el gráfico corta o rebota y si esto concuerda con lo que hicimos analíticamente. En -3 y en 1, el gráfico de la función tiene que cortar al eje X. Vemos que acá corta, en 1 también corta, y luego en 2 rebota, que es lo que se me pedía para esta raíz. Acá rebota. Entonces, esta podría ser la respuesta. Vemos la otra. En -3 corta, en 1 rebota y en 2 rebota. Esta raíz no cumple con lo que se estaba pidiendo, así que este gráfico también lo descartamos y podemos decir que la solución del gráfico será la primera, la que está en verde.